encuentro que el proceso de codificación y análisis es una etapa que no recibe toda la atención que debería cuando uno considera los textos eh, universitarios para estudiantes de pregrado sobre eh, el mundo de la investigación cualitativa. Muchas veces uno se encuentra que gran parte del espacio está dedicado a técnicas más bien de recolección o de generación de datos, según como uno lo ve. Y probablemente en la mayoría de los textos, salvo algunos textos que voy a citar hoy día, que están dedicados exclusivamente a la etapa de análisis, pero aún así siempre existe un hoyo negro, desde mi perspectiva, respecto a la enseñanza de análisis, porque tenemos muchos consejos para las personas respecto a cómo recolectar datos, cómo realizar un focus group o observaciones etnográficas de la mejor manera posible. Pero cuando llegamos a la parte de análisis, muchas veces no tenemos tantos consejos. Más bien usamos términos em, medio complejos, medio poco específicos, la verdad, como tratan de buscar significados relevantes. Y la gran pregunta es, ¿qué es relevante? ¿No? ¿Cómo sé si lo que estoy analizando es relevante o no? ¿Cuál es mi punto de comparación o cuál es mi estándar? ¿Dónde pongo la vara para medir si efectivamente estoy encontrando algo relevante? Entonces, por eso yo me desafié por lo menos a darles una charla, como digo, más bien una reflexión en torno a la convergencia, o más bien esto podría ser una pregunta, ¿no? La- ¿Podríamos proponer una convergencia de técnicas de análisis cualitativas? Bueno, ¿hacia dónde voy con eso? Ustedes quizás podrían agregar otros tipos de análisis cualitativo a esta lista. Por lo menos me parece que esto es como una lista bien estándar de lo que uno buscaría. De hecho, aproveché de preguntar a ChatGPT en la tarde si estaba de acuerdo con mi lista y efectivamente estaba de acuerdo. Entonces, esto es lo que frecuentemente uno encuentra, ¿no? En estos textos, en el mundo académico. Los más comunes, sin duda, son los tipos más genéricos, los primeros dos, los análisis cualitativos de contenido o temáticos, que más o menos nadie nombraba previo a 2004, por ahí, dos autoras, si no me equivoco, australianas, Braun y Clark. Ellas popularizaron el análisis temático. Previo a eso, las personas o hablaban de análisis según teoría fundamentada o análisis de contenido cualitativo. Y desde 2000, por ahí 2004, análisis temático empezó a surgir, y ahora cuando uno realizo una revisión de cuáles son las técnicas cualitativas de análisis más comunes, uno encuentra esos tres. Pero hay técnicas un poco más específicas y ahí va el punto de contención, tal vez. Tipos de análisis que son más específicas, ¿no? Análisis discursivo, semiótico, cuando hay signos y significados que buscamos a través de cierta selección de palabras dentro de un contexto cultural. Muy parecido a eso está el análisis conversacional desarrollado por Harvey Sachs en los años 60, que ciertamente ha caído en gran parte en las ciencias sociales, por lo menos en cierto desuso, pero se inspiraba mucho en la etnometodología en términos de desafiar
cómo logramos establecer orden y hacemos que las personas nos entiendan a través de nuestra selección de lenguaje cuando estamos realizando un diálogo, una conversación. Entonces, estos tres, discursivo, semiótico y conversacional, sin duda, son los más nichos de los formas de análisis que uno encuentra. Y luego, más allá de teoría fundamentada que ya he mencionado, tenemos los tipos de análisis para métodos visuales, ¿cierto? Por supuesto, un análisis visual corresponde a todo tipo de material y todo tipo de artefacto que tiene una función visual. Análisis etnográfico y narrativo son ciertamente más comunes que aquellos que tienen más que ver con lo lingüístico en las ciencias sociales, sobre todo promovidos, ¿cierto?, por la antropología y la sociología. Y por último tenemos dos que yo he puesto aquí que son un poco distintos en cuanto que uno podría pensar en que uno podría encontrar un análisis comparativo en casi cualquiera de estas técnicas de análisis. Cuando uno busca comparar casos, lo que, lo que uno está haciendo es tomando generalmente dos grupos, ¿no? Pueden ser grupos de personas, pueden ser grupos de instituciones, pueden ser grupos de eventos, lo que fuera el fenómeno bajo estudio, y uno empieza a buscar algo que distingue un tipo de otro. Y análisis de frecuencia, por supuesto, es donde buscamos en nuestros datos qué es lo que aparece valga la redundancia, mayor frecuencia, qué es lo que las personas enfatizan más, qué es lo que tiene una recurrencia común entre los distintos individuos o grupos que estamos estudiando. Entonces, esos últimos dos, frecuencia y comparativo, yo diría son más bien formas o más bien algo que se encuentra contenido dentro de muchos de estos tipos de análisis, pero algunas personas los consideran como formas de análisis cualitativo propios que requieren sus propias lógicas de realización. Entonces, esos son los más comunes. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo cuando realizamos un análisis cualitativo? Bueno, yo les voy a presentar dos libros. Aquí uno es Philip Adu, que provee un libro muy de manual para ayudar a las personas y algo que yo utilizo en mi docencia porque lo encuentro bien práctico. De hecho, el título es que es un paso a paso en cuanto a análisis cualitativo. Y Philip Adu propone aquí si ustedes se fijan en la tercera fila, la meta principal del análisis de datos, ustedes verán que para una aproximación fenomenológica, tenemos el desarrollo de temas o conceptos que representan la experiencia de participantes. ¿Ya? Luego, no vamos a entrar en la diferencia de internas de aproximaciones fenomenológicas, pero ustedes verán que más o menos como en coherencia con eso, tanto la hermenéutica como la interpretativa tienen este meta bastante común de captar algo de la experiencia y las perspectivas de las personas. Y luego, lo mismo para trascendental, luego para etnografía encontramos nuevamente desarrollar temas para describir o generar una teoría que explica un proceso, un fenómeno o un evento.
que ocurre en un ambiente natural. Luego, lo narrativo. Estas son aproximaciones, es decir, son metodologías que intencionalmente tomaron cierta dirección, uno con un énfasis etnográfico, otro con lo narrativo. Entonces, lo más sensato sería que si tú tomas una metodología narrativa, obviamente uno pensaría, bueno, lo que voy a hacer es un análisis de narrativa. Para que haya una coherencia entre lo que escogí como mi aproximación y mi análisis. Pero mi punto, mi argumento es, ¿qué tanta distinción, qué tanta diferencia hay realmente, aunque mi aproximación sea etnográfica en una instancia y narrativa en la otra? En mi quehacer cotidiano con los datos, ¿qué tan distintos son? Entonces, para una narrativa, dirán combinar historias o cuentos de participantes y narrarlos en orden cronológico. Ahí discrepo un poco, no es necesario que sea eso el afán o la meta principal. Hay otras maneras de realizar una aproximación narrativa, pero eso no es el punto. Y luego agrega y o temas específicas. Entonces vamos encontrando que el afán principal del análisis cualitativo tiene que ver con tematizar. Luego encontramos lo mismo con un estudio de caso, ¿cierto? Desarrollar temas, modelos o teorías que explican un caso o comparar entre los casos. Para teoría fundamentada, asumo que las personas en la sala están familiarizados con esto, desarrollar un modelo, una afirmación, una teoría para explicar un proceso, comportamiento, evento o fenómeno. Todo se basa en levantar teoría desde los datos. Entonces aquí tenemos un resumen de aquello y rápidamente encontramos que ahora en la cuarta fila encontramos que Adu desarrolla una idea de que existe por un lado codificación que se enfoca en descripción y codificación que va a un nivel de abstracción mayor, que es codificación que se enfoca en interpretación. Entonces, encontramos que eso es común nuevamente a todas estas aproximaciones. Son esas dos formas de codificar con una mirada hacia lograr tematizar o desarrollar conceptos que ayudan a explicar estos fenómenos. Y bueno, alguien podría decirme, bueno, quizás es el sesgo de este autor, ¿no? Entonces, tomé la libertad de agregar otra tabla más, que es de Creswell y Poth, quienes vienen desde una mirada de la psicología y desarrollan nuevamente una mirada respecto a 5 aproximaciones: narrativa, fenomenológica, teoría fundamental, etnográfica y estudio de caso. Y nuevamente vamos a encontrar que los procesos que sugieren desde la organización de los datos, la lectura y escribir memos y la idea de que empiezan a emerger ciertas ideas a través de nuestras lecturas, si ustedes se fijan aquí, son muy parecidos. Los pasos que nosotros adoptamos tienen una congruencia bien importante. Es decir, no podemos imaginar un grupo de investigadores e investigadoras quienes pertenecen a un grupo selecto llamado Grupo de Estudios Narrativos, mientras otro grupo por acá, fenomenológicos, y que ambos están haciendo cosas totalmente distintas. Y parte de la razón de decir esto es para que perdamos un poco el miedo de estas terminologías, ¿no? De pensar, bueno, como yo no realizo
o no he realizado investigación fenomenológica, ¿qué voy a hacer yo en ese mundo? Porque solo sé codificar y analizar narrativas, ¿no? Entonces, parte de esto es darnos cuenta de que en verdad el proceso cualitativo es algo que es un proceso, voy a decir cognitivo, pero no quisiera restringirlo a eso porque, como dije delante, es un afán, una práctica cotidiana que involucra todo nuestro ser. Ciertamente involucra nuestros afectos, afectos como frustración, afectos como rabia con nosotros mismos, cuando no podemos pensar en estas ideas emergentes, cuando no se nos ocurre algo, son cosas comunes. Y aquí, por falta de espacio, a la izquierda ven la continuación de esta tabla. Entonces, para narrativa, también está de acuerdo de que es la descripción de patrones a lo largo de un conjunto de experiencias. Identificar y describir historias y organizar dentro de cierta cronología. Mientras para fenomenología dice describir experiencias personales a través del epoch, que es una terminología particular a la fenomenología, y describir la esencia del fenómeno. Entonces, aquí, cuando estos autores dicen que nosotros lo que hacemos en la fase de codificación, ellos dicen, vamos a estar codificando todo en temas, ¿no? ¿Y qué es eso? Es patrones, es establecer ciertos conjuntos, cosas que van juntos, cosas que tienen relación entre ellos. ¿Y cuál es la relación? O para volver a mi pregunta inicial, ¿cuál es la relevancia? Tiene que ver con aquellos metas o objetivos que son propios de la investigación cualitativa, pero que son específicos a cada proyecto de investigación. Entonces, vamos a encontrar que lo que hacen en cuanto a codificación no es muy distinto, es describir el caso, el contexto, el fenómeno, los eventos. Y luego, en cuanto a desarrollar interpretaciones, ustedes ven ahí que hay maneras de empezar a engage, de encajar con ciertas codificaciones axiales en cuanto a teoría fundamentada. Analizar para temas o regularidades con patrones, ahí dice respecto a lo etnográfico. Y utilizar agregación categóricos para establecer temas o patrones. Eso para estudios de caso. Entonces, nuevamente les propongo que estos autores coinciden entre ellos ya dos libros distintos de que hay una congruencia importante en este proceso. Y eso tiene que ver, diría yo, con algo que no debemos como obviar y no debemos tampoco simplificar demasiado, que es que los objetivos principales para investigación cualitativa son, yo diría, tres, aunque podemos usar cosas que son casi sinónimos, ¿no? Describir y explorar, yo diría que de alguna manera, aunque son palabras con significados un poco distintas, en el sentido que explorar encaja muy bien en la metáfora que muchas veces se utiliza para la investigación cualitativa como un viaje, como una aventura donde uno parte por un camino desconocido y busca dar sentido a aquellas experiencias. Entonces, explorar lo desconocido, mientras describir ciertamente nos recuerda de Clifford Geertz y no es cualquier descripción aquí, no estamos
diciendo que una descripción en nuestro objetivo cualitativo es igual a una entrada de diario nuestro común y cotidiano respecto a simplemente reiterar lo que hicimos, ¿no? Descripción no es eso. Descripción gruesa significa contextualizar, significa abrir una ventana que permita que una audiencia entra dentro de ese mundo al cual ellos no han tenido acceso. Pero aquí yo creo que hay algo que yo enfatizo con mis estudiantes, que uno podría caer en um, cierta mitificación. Un mito sería que descripción es muy distinto a una comprensión, porque cuando uno abre la ventana hacia ese mundo de un fenómeno que naturalmente ocurre y uno quiere introducir a su audiencia en ese mundo, um, lo está haciendo respecto a un qué desconocido. Hay un algo allá que el mundo, uh, tu audiencia, um, tú crees que ellos tendrían interés en conocerlo. Pero luego que uno ha establecido un qué, generalmente, en la mayoría de instancias, para para, para diferenciar un poco quizás de um, periodismo investigativo, no quedamos en el qué, sino que luego buscamos de alguna manera establecer un por qué. Es decir, buscamos vincular aquel fenómeno con teoría, con conceptos, y vimos eso en las tablas. Muy, muy común. En algunos casos, quizás quisiéramos incluso aventurarnos a explicar un fenómeno. Es decir, empezar a dar pistas respecto a cómo funcionan las cosas en el mundo social. Procesos, relaciones, acciones, por qué ciertos tipos de relaciones tienen causas en ciertos ámbitos, sea institucionales o sea cotidianas, sea en la manera de establecer ciertas rutinas, ciertas estrategias, etc. Entonces, a veces buscamos incluso explicar, aunque quizás es menos común, pero existen investigaciones cualitativas que sí tienen ese afán. Pero lo principal es describir, explorar y comprender. Yo diría que la única diferencia ahí es, en algunos casos las personas buscan dar una descripción gruesa para que las personas comprendan cierto contexto y a lo mejor lanzan un par de ideas tentativas, un par de conceptos tentativamente vinculados con ellos, pero nada más que eso, para como dar a su audiencia una visión más general de lo que es el qué de ese fenómeno. Mientras comprender ciertamente tiene el afán y una intencionalidad bien específica de desarrollar conceptualmente algo que desde las ciencias sociales nos ayudan a avanzar conocimiento acerca del por qué ese, esa descripción o esa exploración es significativo o relevante o importante o fascinante. Por qué el mundo necesita avanzar en el conocimiento de aquello. Entonces, aquí tomo de otro libro más, Michael Patton. Disculpa que no se ve tan bien ahí, pero quería dejarles estas 7 contribuciones cualitativas que propone Michael Patton, que son: iluminar con significados. Es la principal tarea de lo cualitativo, es iluminar a tu audiencia respecto a significados. ¿Qué es el significado de cada cosa que ocurre en nuestro mundo humano? No una tarea menor, ¿no? Dar a entender el qué hacer y el hacer sentido
de todos los quehaceres humanos. Y eso se vincula en cierta manera con los demás, pero estudiar cómo las cosas funcionan, dije ya, explicar procesos o eventos. Entonces, queremos estudiar cómo las cosas funcionan. Capturar historias para, esto es, con una intención de comprender las perspectivas y experiencias de las personas. Eso está muy vinculado con iluminar significados. Elucidar cómo sistemas funcionan y sus consecuencias para las vidas de las personas. Ciertamente ahí se agrega un elemento que es más bien estructural, cómo las estructuras de la sociedad impactan en la vida cotidiana de las personas. Comprender el contexto. El contexto es siempre importante en lo cualitativo y en ese sentido yo diría que el número 5 es el principal meta para personas quienes buscan describir y no llevarlo mucho más allá de un qué. ¿Qué es lo que necesitamos entender acerca de ese fenómeno? Es, es entender el contexto en el cual ocurre. Identificar consecuencias no anticipadas, muy interesante. No toda la vida social se desarrolla de manera totalmente predecible y a veces las cosas que nosotros intencionamos tienen efectos secundarios. Entonces, aunque, por ejemplo, desde la teoría de rational choice, todos los individuos actúan desde un egoísmo que es maximizar los beneficios para uno mismo. Por supuesto que eso podría ser un modelo conceptual respecto a cómo funciona el mundo, pero luego no todo lo que hacemos desde el egoísmo tiene un efecto que solo impacta a nosotros. Entonces, dado aquello, la vida social está lleno de consecuencias no anticipadas y ahí ustedes pueden ver ejemplos de lo que da Michael Patton, sobre todo en los ámbitos políticos, agentes de cambio, los que hacen políticas, aquellos que evalúan, organizadores, personas en roles de responsabilidad en instituciones, etcétera, etcétera. Y por último, está el comparar casos, hacer comparaciones entre casos para descubrir la importancia de temas y patrones entre casos. Entonces, nosotros queremos entender cómo funciona A y cómo funciona B y cómo se relaciona eso a lo mejor con C y D, etcétera. Estamos constantemente, como dije al inicio, comparando. Entonces, dado estos 7 metas, y aquí voy concluyendo, yo quiero sugerir, en base a lo que hemos visto, de que el qué hacer, de buscar relevancia, de buscar hacer sentidos en nuestra investigación, el nombre técnico que asignamos a diferentes formas de análisis, si bien tienen que ver con maximizar la coherencia con ciertas aproximaciones metodológicas, en realidad el único instrumento que importa, no existe una máquina allá afuera llamado análisis narrativo y otro llamado análisis fenomenológico, sino que son nuestros procesos cognitivos. La responsabilidad está puesta sobre nosotros, sea que usas un software de codificación o no, y aun si tiene inteligencia artificial incorporada, todavía el rol de buscar relevancia tiene que ver con ustedes tener mucha claridad sobre cuál de estas metas tienen en mente y de acuerdo a ello, cuál es el rol que juega la búsqueda de temas y patrones. Y nadie podría decir
podríamos tomar cualquier ejemplo aquí, pero para dejar algo muy claro, amor y odio en un contexto de investigación serían contrastes, serían casos para comparar y contrastar. En otro contexto, amor y odio pertenecen al mismo conjunto de patrones. Es decir, podría ser una investigación sobre emociones, afectos, ¿cierto? Y su relevancia en X fenómeno. Entonces, cuando yo encuentro instancias de emociones quizás fuertes, quizás um, uh, emociones que tienen efectos colectivos. Entonces voy a poner amor y odio dentro del mismo conjunto de reglas. Es decir, voy a estar analizándolos como en su vinculación. Y eso quiere decir que nosotros somos responsables por buscar aquellos conjuntos, aquellas cosas que van juntos en sus significados um, que va mucho más allá del nombre de la técnica que ustedes asignan. Entonces, nosotros buscamos recurrencias y patrones. Buscamos ordenar de manera plausible el mundo social para hacer o dar sentido a ello. Buscamos clasificar, agrupar. Y aquellas cosas que entran en esas clasificaciones o grupos son absolutamente dependientes de ti y tus metas. No son reglas automáticas, no son cosas dadas por estas supuestas diferencias de técnicas. Estas técnicas son maneras de nombrar nuevamente el mundo para dar cierta claridad a nuestra audiencia respecto a lo que hicimos. Pero yo quisiera sugerir, quizá, no sé si polémico o no, ustedes me pueden decir, pero en realidad cuando alguien en un paper me dice que realizó un análisis fenomenológico y otro dice realicé un análisis de caso, no me está diciendo nada distinto entre ellos dos en sí por haber ocupado esas etiquetas, sino que lo que pasó en el proceso cognitivo, afectivo del quehacer de análisis de esa persona y las decisiones que tomó para juntar ciertas cosas y tomar ciertas direcciones con aquellos datos, eso es lo relevante. Entonces, todos buscamos hacer contrastes, comparaciones, buscamos construir cadenas lógicas de evidencia, ¿cierto? Nunca vamos a buscar que nuestra evidencia sea pobre, nunca vamos a buscar de que sea conflictiva. Yo supongo que existe cierta rigurosidad aquí, que vamos a buscar casos excepcionales, casos negativos, vamos a buscar aquellas cosas que dificultan la coherencia conceptual o teórico con los datos. Entonces, aquellas cosas yo estoy tomando por hecho de que ustedes van a estar realizando eso. Entonces, termino con esto, ¿no? Que análisis solo refiere, perdón, análisis me está bloqueando mi cámara web. Análisis solo refiere a ciertas técnicas o metodologías que guían la clasificación e interpretación de material lingüístico o visual para hacer afirmaciones acerca de dimensiones y estructuras explícitas e implícitas de hacer sentido, meaning making. Eso es una cita de Flick. Entonces, mi mensaje es que debemos cuidar, por sobre todo, esto en cuanto a nuestra vocación de analizar, de estar pensando con nuestros datos, debemos cuidar de no caer en tecnicismos o marcadores superficiales de positivismo científico, es decir, que se creen estos términos como análisis fenomenológico, análisis de estudio de caso, análisis metodológico, análisis temático, cuando en realidad muchas personas incorporaron aspectos de buscar temas y patrones recurrentes en su trabajo. Entonces, sea que lo nombran como análisis temático o no, un poco
da lo mismo, en el sentido que más nos importa la manera en que pensó con sus datos y la forma en que hizo sentido con sus datos. Y creo que eso significa que podemos descansar, por lo menos, mi mensaje también, um, descansar un poco de una preocupación de si soy suficientemente calificado para realizar una de estas supuestas técnicas, aunque nunca lo haya hecho antes, pero sí tengo experiencia con otras formas de análisis. A lo largo, mi experiencia por lo menos me ha dicho de que no son tan distintas en el proceso de trabajar y hacer sentido con los datos. Así que eso lo abro a la conversación, a considerar esto. Yo dicto, yo soy el encargado de dos diplomados cualitativos que ofrecemos y esto es una muestra, pequeña muestra de cosas que nos interesa indagar en este tipo de actividad reflexiva en nuestros diplomados. Así que dejo ahora para cualquier pregunta o comentario que quisieran hacer. Me parece que hay una pregunta, ¿no? En el chat sobre métodos mixtos, veo. Puede ser una cadena explicativa de hacer sentido que sea mixta. Efectivamente, Sandra, sí, sin duda. Ah, es lo más potente, creo yo, en términos de... yo he visto algunos trabajos donde conservan la idea de que están realizando un análisis cualitativo, pero en el fondo incorporan mucho de las lógicas y en algunos casos las técnicas cuantitativas dentro de aquello. Aun cuando no estamos hablando de muestreos grandes, las lógicas que se incorporan ahí son justamente para ir rastreando o trazando ciertas líneas causales, ¿cierto? Entonces, eso a mi juicio, sin duda. Y creo que es una lástima que no haya más investigación con métodos mixtos porque la potencial ahí creo que es enorme. Yo creo que el problema es que en las disciplinas, por lo menos en las cuales yo pertenezco en sociología, por ejemplo, tenemos un gran estorbo de que según el país donde tú estudias tu carrera, muchas veces o incluso dentro de cierta institución hay un énfasis tan fuerte o en quanti o en quali que tiende a hacer sentir a uno, yo me siento muy incapaz frente a lo cuantitativo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que estorba, pero creo que en cuanto a trabajo de equipo, etcétera, el camino hacia el futuro sin duda es aprovechar los conocimientos y las posibilidades explicativos, pero también en términos de fiabilidad, en términos de buscar algo generalizable o en términos de partir desde lo general, ¿cierto? Y llegar a mecanismos exactos a través de lo cualitativo. Entonces, uno puede pensarlo en ambas direcciones y concuerdo plenamente contigo. Matías Jiménez tiene la manito levantada y luego leo la pregunta de Chris Serna. Súper. Hola, muchas gracias, profe. Muy simple y al grano. Muy parecido a lo que hablábamos. Bueno, laboralmente me toca trabajar temas de evaluación y en los últimos tiempos, como cada vez se habla más de la evaluación de proyectos sociales cualitativo, como que nos alejamos un poco del grupo de control y esas cosas.
pero muchas veces cuando hablamos de causalidad, como que es el gran tema que trabajamos en evaluación, caemos nuevamente, digo caemos, no sé si es bueno o malo, eso quiero plantear, Ajá. que la forma de trabajar los datos o acercarnos a la realidad tiene que ver también con generar variables y relacionar variables. Entonces, en la lógica, como que igual estamos aplicando la lógica cuantitativa, solo que en vez de usar números, ahora estamos usando Mm. palabras. Entonces, mi duda o planteamiento tiene que ver si es eso algo tema de lenguaje a la hora de trabajar. En uno trabajo con palabras visuales y otro trabajo con números, o tiene que ver más con la lógica de aproximarse a esa realidad. Eso es fascinante, Matías. Eso está fascinante porque en realidad yo pienso que en cierto modo nuestra tarea, ¿cierto? Es, bueno, todo ser humano, su vocación de alguna manera desde la niñez es clasificar el mundo. Es algo inescapable. Y creo que claro, las tradiciones cuantitativas lo han hecho a través de variables que son cuantificables y el mundo cualitativo, de alguna forma, aunque muchos han rechazado ese tipo de terminología, terminan haciéndolo con sus etiquetas. Yo creo que trabajamos mucho más con variables de lo que estamos dispuestos a decir. Yo creo que a veces ese abismo que pareciera existir entre los dos mundos realmente no es solo un paso de distancia, ¿no? Es solo que efectivamente, y lo interesante de eso es cuando uno ve, yo veo a mis colegas de repente trabajando esto cuantitativamente, como la construcción de variables también parte desde lo lingüístico. Entonces uno toma ciertas decisiones respecto a qué es lo que estoy considerando relevante, ¿cierto? Y luego lo clasifico y lo reduzco por causa de la imposible complejidad del mundo social, lo reduzco a variables que luego se pueden cuantificar. Pero hacemos lo mismo en lo cualitativo, o sea, nadie puede abarcar la tremenda complejidad de lo que significa, no sé, la experiencia de pobreza, ¿no? ¿Cómo contenemos eso? Bueno, buscamos teorías, buscamos conceptos. Alguien va a decir, voy a construir, voy a buscar dar relevancia a vulnerabilidad y otro va a decir, voy a buscar relevancia en deprivación social. Y los dos finalmente tomaron sus decisiones y en efecto lo tornaron un variable, ¿no? Entonces yo creo que tienes plena razón. Y creo que no son tan distintas. Um, Al final, clasificar es solo una manera de hacer manejable la complejidad del mundo social al cual estamos estudiando. Súper, gracias. Gracias a ti. Andrew en el chat agradecen por esta charla y también pregunta si puedes recomendar algunos textos claves para continuar con la reflexión en estructura implícita y explícita y si conoces algunos trabajos que orienten métodos mixtos sobre descripción en redes sociales. Ya. Textos respecto a, bueno, ahí cuando dice la reflexión sobre estructura implícita y explícita, no sé a qué está refiriendo con estructura implícita explícita. No sé si está refiriendo a la reflexión sobre esta manera de considerar las técnicas de manera implícitamente como convergentes o no, o si refiere a alguna expresión que estaba en alguna diapositiva, si puede aclarar ahí. Mira, la verdad, Chris, es que no, esto fue una reflexión que fui dando. No sé si he leído, por eso lo propuse como algo como para generar discusión, ¿no? No lo he leído como una postura de ningún autor o autora. De hecho,
casi todos los textos que van a leer como mantienen estas categorías o estas clasificaciones como cosas, pero yo me fijé solo leyendo esas tablas y enseñando esto a lo largo de estos años, como que no hay tanta diferencia. Entonces, no sé si por ahí, pero sí, si quieren igual una recomendación, por ejemplo, del libro, la tabla que les mostré de los de las 7 metas o objetivos, eso viene de Michael Patton. Y Michael Patton tiene un libro enorme de unos 1300 páginas, que pero para cada tema que uno busca tiene bastante detalle. Y otro es Miles, Huberman y Saldaña. Si quieren lo pongo, si buscan solo en el chat, voy a poner ahí estos 3 autores. Si ponen esos 3 autores juntos, les va a salir el libro, que es un libro dedicado exclusivamente a codificación, análisis cualitativo, que estimo ser uno de los mejores. Ahí van a encontrar en un capítulo lo que estuve mencionando con lo que Sandra propuso, de que ellos proponen algunos de estos cadenas de lógicas explicativos en su libro, si quieren seguir eso. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta es, ¿qué opinas sobre respecto a los multimétodos y su análisis? Por ejemplo, métodos cualitativos combinados como etnografía digital, entrevistas y métodos visuales. Ajá. ¿Qué opino? Opino que eso es un excelente ejemplo de cómo, irrespectivo de los métodos, los múltiples métodos que incorporamos, y creo que es muy común que las investigaciones cualitativas incorporan múltiples métodos. No es que vamos a realizar, ¿cierto? Sería medio absurdo de que digamos, bueno, para la parte donde era técnicas etnográficas, vamos a realizar solo lo que vamos a llamar un análisis etnográfico, mientras la entrevista requiere un análisis de contenido. O sea, finalmente vamos a estar incorporando múltiples métodos por una razón, que probablemente es aumentar nuestra confianza en nuestra manera de comprender este fenómeno que estamos estudiando. Entonces, dado eso, sea que lo llamamos triangulación, desde una postura un poquito más como rígida, quizá más postpositivista, sea eso o sea simplemente de que nos interesa ser más rigurosos y levantar más datos para buscar aquellos contraejemplos, dificultar nuestros propios argumentos, buscar los outliers en los casos. Creo que este mismo hecho de que tenemos tanta variedad de posibilidades de métodos significa que al final darle ciertos nombres a ciertas técnicas de análisis no tiene mucho sentido. Aunque no estoy proponiendo que esto sea como poner fin a esta práctica, solo estoy diciendo como de uso interno, de reflexión interna, nos damos cuenta de que finalmente estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Quiero poner simplemente el énfasis en lo que pase por nosotros es lo que prima, no que los revisores de un artículo nos dan el check porque pusimos la etiqueta correcta de cierta técnica. Estoy muy de acuerdo con, no veo el nombre, pero alguien puso ahí que interesante aproximación porque nos aleja de los tecnicismos y procedimientos mecánicos, nos centra en la tarea principal de la Verstehen, de la interpretación. Sí, concuerdo. Eso. También pusieron en el chat que es interesante el énfasis que puso al rol del investigador en la construcción de la relevancia, como cadenas lógicas y patrones.
Sí, así, no, para no alargarme, ¿no? Pero son cosas no dichas en las publicaciones, ¿no? O sea, tratamos de transmitir con buena razón de que la relevancia de un tema, siempre en la introducción, ustedes seguramente hacen lo mismo, levantan como la relevancia de su estudio en un contexto. Y el contexto no somos nosotros, pero detrás de todo lo que ocurre es que nosotros dimos relevancia a aquellos datos porque pasó por un proceso de interpretación y intencionalidad nuestra de indagar y hacer sentido respecto a ese mundo social. Así que es más bien para que nosotros somos autoconscientes de aquello, pese a que seguiremos escribiendo en nuestras introducciones respecto a la relevancia más externa. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, por escucharme y por haber producido un fascinante conversación al final.